tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en una nueva entrega de Tribuna para seguir conociendo a los precandidatos que van a competir en las próximas PASO para la gobernación de Mendoza. Hoy estamos junto a Víctor Dávila. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, y él es uno de los precandidatos que competirá en la interna del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias por invitarme. Bueno, y aclaramos que no está la compañera de fórmula Nadia por problemas de agenda. Exactamente, problemas de agenda, tenemos una actividad muy intensa y un poco nos repartimos para tratar de cubrir todo. Teniendo en cuenta que faltan tan poquitos días, ¿no? Sí, estamos teniendo mucha actividad de campo, mucho ir a los barrios, a los lugares de trabajo, y eso requiere un esfuerzo físico muy grande. Bien. Bueno, Víctor, como anticipábamos, dentro del frente van a competir dos fórmulas. Algo que dentro del FIT es habitual, digo, no es una situación excepcional. Digo, pero ¿por qué esta decisión de llegar a los comicios siempre con dos propuestas distintas? Bueno, lo primero es nosotros festejamos que podamos tener una pluralidad, digamos, ¿no? Que se puedan expresar dos visiones dentro de la misma izquierda, que lo vamos a resolver finalmente en las PASO y tendremos una fórmula común de consenso finalmente. Pero llegamos a esta situación porque nosotros partimos de un balance bastante autocrítico del desenvolvimiento en este último tiempo del Frente de Izquierda. Hace 10 años teníamos bloques legislativos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los consejos deliberantes, y hoy no hay una representación parlamentaria. Digo, fue desvaneciéndose ese papel de tercera fuerza que los fueron reemplazando otros espacios eventualmente. Sí, un poco eso y un poco a nosotros, nuestra autocrítica parte de cuál es nuestra responsabilidad, digamos, porque si otro espacio ocupa la tercera fuerza es porque el que era tercera fuerza lo dejó ocupar. Entonces, queremos cargar la responsabilidad en nosotros porque de esa forma podemos superar la situación. Y esto, de alguna forma, tiene como base central una discusión dentro de la izquierda que tiene que ver con si la izquierda se transforma en una fuerza que se presente como una alternativa de poder, que haga un planteo más integral de qué provincia es la que quiere desarrollar, cómo resolver los problemas de la industria, cómo resolver el problema de la educación, de la economía, o si simplemente se queda en una fuerza de control, de denuncia, que es lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. Eso es lo que de alguna forma ha establecido la diferencia dentro del Frente de Izquierda, sumado a que tenemos diferencias en torno al trato en relación al gobierno nacional y particularmente la figura de Cristina de Kirchner. Esto fue muy evidente cuando fue el debate en torno al juicio que enfrenta la vicepresidenta. Digamos. Nosotros somos partidarios desde nuestro sector de que la izquierda tiene que mantener una posición equidistante, entendiendo que no son lo mismo la oposición y el oficialismo, pero equidistante desde el punto de vista de que una fuerza de los trabajadores tiene que ser una izquierda popular y que tiene que representar un planteo alternativo. Bien. Ya quiero meterme directamente en el tema de las propuestas, porque el tiempo es tirano. Hiciste hincapié en dos puntos que tiene que ver uno con la matriz productiva y otra con esto de los trabajadores. Y en esto de los trabajadores me refiero a la situación que están viviendo hoy los trabajadores mendocinos, que son los que en definitiva definen en las urnas, y en la cuestión salarial, ¿no? Mendoza, se viene advirtiendo desde hace un tiempo, están con un nivel inferior de salarios respecto a otras provincias, tanto en el ámbito público como privado. Y ustedes son muy críticos al respecto, tanto de exigir mayores salarios, sobre todo enfocándonos en el tema de la educación, y denunciando los sueldos de los legisladores, por ejemplo. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué análisis hacen de la situación al día de hoy? Bueno, la situación de los trabajadores es realmente crítica. Tenemos una transferencia de recursos del bolsillo de las familias trabajadoras mediante el recorte del poder adquisitivo por aumentos muy por detrás de la inflación y después por la inflación misma que tiene que ver con el aumento de los precios, centralmente de primera necesidad, los alimentos. Nosotros pensamos que una primera medida que tiene que tomar la izquierda si es gobierno es el aumento general de los salarios, estableciendo que nadie puede cobrar por debajo de la canasta familiar. Sobre esto te quiero puntualizar algo. Muchas veces se dice cómo se paga. Bueno, acá el gobierno anterior fugó un PBI directamente.
Empresas importantes de la provincia, industriales, recibieron subsidios por 1.500 millones de dólares que después aparecieron en paraísos fiscales. Es decir, recursos hay si se los pretende destinar para atender a las necesidades populares. El salario nos parece que no solamente es una necesidad popular, sino que es algo que corresponde, que alguien pueda vivir de su trabajo. Ligado a esto, nos parece que también hay que tomar medidas más de fondo, ¿no? Evidentemente el problema del trabajo es un problema central y para nosotros el problema del trabajo puede empezar a resolverse si Mendoza empieza a tomar un rumbo diferente, que es el desarrollo de la industria alimenticia. Esto prácticamente resolvería gran parte de la demanda de trabajo, porque no solamente la gente que ocupa una fábrica, sino todo lo que se mueve alrededor. Establecería un mecanismo concreto para intervenir en la política de precios de los alimentos. Hoy 4 o 5 monopolios manejan esos precios. Y creemos que hay que constituir una empresa provincial de alimentos que reabra las fábricas como Alco, como la Campañola, para que además encuentre la producción de los pequeños productores un lugar prioritario a donde colocarla. Esta medida para nosotros es muy importante, asiste por otro lado a una enorme cantidad de niños que hoy va a comer a los comedores, es la posibilidad de proveer hospitales y escuelas. Entonces nos parece que es una gran primera medida de un desarrollo industrial que tiene un carácter sustentable. Ujú. Bien, esto como, digo, está muy bueno esto que planteas de reflotar industrias que fueron íconos de la provincia y que fueron por distintas circunstancias desapareciendo o mudándose a otras provincias, ¿no? Sí, Eh, pero te quiero decir una cosa. Yo fui a muchos barrios, Pedro Molina, San Martín, por todos lados. En todos los lugares tengo una situación que es común. Siempre una mamá me dice, en el medio de la charla, que fue al pediatra porque su hijo tiene sobrepeso. Y cuando le dice, me comenta qué le dice el pediatra, que le tiene que dar lácteos y verduras. En ese momento, todas las mamás se quiebran y dicen, si yo le compro verduras todos los días, no puedo comprar lácteos. Esta es la realidad que estamos viviendo en la inmensa mayoría de los barrios de la provincia y nosotros estamos atendiendo a esa realidad. Si el gobierno de la provincia pretende seguir vendiendo espejitos de colores, películas de Disney que están completamente alejadas de la realidad social, bueno, vamos a seguir teniendo tensiones sociales cada vez más fuertes y una desconfianza cada vez mayor, no solamente en el gobierno, sino en la dirigencia política. Esta es la realidad que es concreta, sumado a los problemas de inseguridad que todo el mundo conoce. sí, de hecho, bueno, me quería meter en ese tema de inseguridad porque los índices están preocupando. Y más allá de los índices, es la realidad que se vive a diario, ¿no? Más allá, muchas veces incluso una persona decide no denunciar porque, bueno, me robaron el celular, no lo recupero, digo, pero son situaciones que se viven a diario y ni hablar de hechos mucho más graves. Digo, ¿qué están proponiendo ustedes? ¿Qué oferta le hacen a la Ujú. ciudadanía? Oferta en términos relativos, ¿no? Pero ¿qué propuesta concreta tienen para resolver este flagelo? Lo primero que hay que decir es que en cualquier barrio uno le pregunta a un vecino en dónde se vende droga y todo el mundo sabe. Hay zonas liberadas. Mendoza está viviendo hoy una verdadera avalancha de crímenes violentos, asesinatos, robo generalizado, la actividad narco en los barrios con total impunidad. Y esto está marcando de alguna forma un fracaso de la política mano dura de Rodolfo Suárez y Alfredo Cornejo. No han logrado revertir absolutamente nada de la sensación de inseguridad y de los problemas que tienen las Ujú. familias trabajadoras en los barrios. Entonces, esto es alarmante. Ahora bien, no puede existir el crimen organizado si no es con la complicidad de las cúpulas policiales, de la justicia y del poder político. Esto no es posible. Y la corroboración de eso lo tenemos en nuestra misma provincia. Está detenido, está en presidio, el jefe de la Policía Federal Argentina de Mendoza, porque era cómplice encubridor del cambio ilegal de dólares, que como todos sabemos es parte integral del lavado de plata del narco. Ujú. Después tenemos un juez federal que tiene un rosario de denuncias y que está próximo, no se sabe exactamente cuál va a ser la situación, pero digamos, la cantidad de denuncias, de escuchas que hay, determinará la justicia y un juez su destino, pero digamos, el sentido común indica que es bastante clara la situación. Esto está marcando que la inseguridad viene de arriba. Para nosotros el primer problema es que hay que terminar con la impunidad casi monárquica de los jueces y tienen que ser elegidos por el voto popular.
¿Por qué? Porque es una medida concreta de control popular sobre los jueces y la justicia. El otro elemento que nos parece importante es que hay que terminar con las zonas liberadas en los barrios. No puede ser que haya zonas liberadas para que en algunos sectores se pueda ejercer libremente el robo con la ausencia total de la policía. Y el otro aspecto que nos parece importante es un control popular sobre la seguridad. Es decir, si no existe la posibilidad de que la población tenga algún cierto manejo, alguna cierta posibilidad de contralor, va a seguir existiendo lo que hoy existe, en una institución completamente verticalista, que cuando acuerda un comisario, toda la estructura hacia abajo se tiene que disciplinar. Bien, bueno, nos salimos de esto y nos metemos a educación. Y me detengo en algo que ustedes quizás han sido pioneros en las denuncias o las quejas, los planteos, los reclamos que tiene que ver con el ítem aula, que se terminó convirtiendo en un tema de campaña. ¿Cuál es? Conocemos la postura, ¿no? de tu sector al respecto, pero bueno, si podés recordarle a la ciudadanía qué es lo que ustedes piensan respecto al ítem aula. El ítem aula para nosotros significa la confesión del fracaso de este gobierno y de por lo menos varios gobiernos hacia atrás en relación a resolver la crisis educativa. Pretender que los docentes den clases y no falten mediante una medida coercitiva de presión como el ítem aula es reconocer un fracaso. Hoy salió en un diario importante de la provincia que 6 de cada 10 niños están por debajo del nivel de la pobreza. En esas condiciones es que la escuela pública pretende instruir a los futuros ciudadanos, a la población, entonces con salarios por otro lado que están muchas veces en un 70% por debajo del nivel de la pobreza también. Entonces tenemos una situación crítica que se pretende resolver con criterios de mercado. ¿Sí? ¿Cómo se mide la efectividad de la educación pública? Por el nivel general de instrucción de la población. No se puede medir con criterios mercantilistas o productivistas, con estadísticas sencillamente. Y las estadísticas en este sentido sobre la instrucción son malas. El operativo Aprender 2022, que es el último que se hizo, dio registros muy malos en cuanto a lectocomprensión, al manejo de matemáticas y de distintas áreas básicas de la educación. Entonces, para nosotros el ítem aula tiene que desaparecer y tenemos que ir a una reforma profunda de la educación que comienza con la elección directa del director general de escuelas por parte de los trabajadores de la educación y que requiera por lo menos 10 años frente a aula para ejercer ese lugar. O sea, cambiar absolutamente el criterio de selección de un cargo, ¿no? Exactamente, para nosotros incluso tiene que durar 5 años la gestión para despegarlo del Ejecutivo Provincial. Y esto me parece importante aclararlo. ¿Por qué? Porque para nosotros tiene que ser parte de una planificación educativa a largo plazo. Un plan educativo de 30 años que establezca sobre qué matriz educativa se va a desarrollar la provincia, que hace a la formación de los profesionales para una matriz económica. Tiene que ser establecido por un congreso educativo, un congreso pedagógico de la provincia que establezca un plan a 30 años. Y los 5 años de la gestión de la ADG tienen que ver con que no coincida con el cargo ejecutivo de la provincia. Es decir, que tengamos una política realmente de Estado en relación a educación y que no cambie de acuerdo al signo político que gobierna, sino que esté concentrado en resolver los problemas de la población y de su formación. Bien. Víctor, cuando vos me hablabas de esto que recorres los barrios, de que hablas con la gente, que te cuentan sus realidades, supongo que subyace algo que es que en muchas familias se está dando están viviendo en condiciones de hacinamiento, o por ahí los que tienen un poquito más de recursos pueden acceder a una construcción, pero muchas veces termina siendo de forma irregular. O no sé, arriba de la casa de los padres. Bueno, son situaciones que a uno le van llegando. Y de hecho, en Mendoza hay un déficit habitacional que es... 120.000. Exacto, números más, números menos, pero digo, es grande. ¿Y cuál es la propuesta que tienen ustedes respecto a esto, a una política de viviendas concreta? Para nosotros, el desarrollo de un plan de obra pública tiene que consistir, primero, en terminar con el negocio del capitalismo de amigos. Godoy Cruz es un ejemplo, Guaymallén es un ejemplo claro de eso. Se indexan las obras al dólar. Y las empresas, por lo tanto, la tienen 2 años parada, que es el caso del barrio Santa Elena. Parece una zona de guerra. Además que hay denuncias de manejos, de corrupción, que han tomado trascendencia pública por los medios de la provincia. No es una denuncia que haga solamente la izquierda. Es decir, la obra pública se ha colocado como una forma de garantizar la rentabilidad de las constructoras. Para nosotros hay que terminar con eso.
eso encarece por lo menos un 50%. Tienen que ser ejecutadas directamente por el Estado, tanto de la provincia como de los municipios. El segundo punto es que la obra pública tiene que hacerse donde realmente se necesita. Se levanta la vereda de la calle Arístides y el cemento cada tantos años, ¿para qué? Para mostrar que está la Municipalidad de la Capital haciendo obras, trabajando, pero tenemos Barrio Flores, La Favorita, sin urbanización. Caen 2 gotas y se inundan las calles. Entonces, para nosotros la urbanización tiene que ser en el lugar donde se necesitan. Y finalmente la construcción de viviendas, que esto es muy importante señalarlo. La construcción de viviendas es clave porque no solamente establece la posibilidad de que las personas puedan acceder a su casa, sino que además está estableciendo una industria que genera un movimiento económico muy grande. No es solamente el albañil que pega el ladrillo, sino Es todo un circuito que exactamente. Y para nosotros eso es muy importante. Yo he escuchado a otros candidatos que hacen referencia a esto, y yo les sugeriría que impulsemos juntos la propuesta de una obra pública, pero que de inmediato le pidan al gobierno nacional que deje de recortar con todos los APAS el gasto social. Porque si una persona necesita vivienda, muy probablemente tenga serias dificultades de ingreso. Entonces, que le recorten la poca asistencia que está teniendo la aleja más de tener su vivienda. Ujú. Víctor, ya para ir cerrando, nos quedan muy poquitos minutitos, me vuelvo de lleno a la cuestión política para preguntarte cuáles son las expectativas, teniendo como antecedente las elecciones en los 7 municipios que decidieron desdoblar y que el FIT no tuvo un buen desempeño. Digo, ¿qué expectativas tienen para las provinciales? Bueno, para nosotros fue una prueba general, un ensayo, si se quiere. La única lista que pasa las PASO es la del Frente de Izquierda en Maipú, donde gana el Partido Obrero, es decir, gana la lista en la cual encabezo. Nos parece muy importante porque es muy concentrado en los sectores obreros, vitivinícolas, de cosechadores, sobre el este del municipio, donde alcanzamos elecciones del 10-15% de los votos, que es donde fue nuestra apuesta. Y en este punto nos parece que está marcando de alguna forma una transición dentro del Frente de Izquierda, que se está imponiendo una izquierda que tiene un carácter popular, que está en los barrios, que se involucra en los problemas cotidianos de la gente, pero que centralmente pretende darle una respuesta, ¿sí? Y lamentamos que no haya sido acordado con el resto de la fuerza del Frente de Izquierda, pero los resultados los tenemos a la vista, un retroceso importante del Frente de Izquierda en los últimos años, y no hemos pasado las PASO, como decías vos, en la mayoría de los municipios donde el Partido Obrero no fue una disputa seria, digamos. Entonces pretendemos que esto se exprese en las elecciones provinciales. Nuestro objetivo, lógicamente, es ganar las PASO y establecer una izquierda que tenga estas características, que sea independiente de cualquier fuerza política, pero por sobre todo que tenga la ambición de prepararse para hacer gobierno junto a los trabajadores. Bien, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, nos encontramos en unos días para seguir conociendo las propuestas de los candidatos. Ya nos quedan muy poquitos porque nos estamos acercando a la fecha de las PASO, pero bueno, queremos mostrarle todas las ofertas que se van a encontrar en lo que ahora se denomina centros de votación. Muchas gracias.